El GEO-7 es la séptima iteración del reporte más importante del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Básicamente, este es un reporte que ha venido saliendo desde 1997, la primera vez eh, que se hizo una solicitud para tener un reporte de este estilo fue en 1995. Es básicamente un mandato que proviene de los gobiernos y, a diferencia de otros reportes, da una mirada integral al estado del medio ambiente y a las alternativas para reducir el impacto ambiental. Es decir, cuál ha sido el impacto de diferentes políticas públicas, de distintas prácticas, y trata de identificar también cuáles son las amenazas emergentes, cuáles son cosas que antes no consideramos que se están convirtiendo en amenazas ambientales importantes. Siempre han sido reportes en los que hay un llamado amplio a expertos internacionales. En este caso, por ejemplo, tenemos 287 autores de 82 países, y siempre se busca que Naciones Unidas, o pues siguiendo los lineamientos de Naciones Unidas, que haya equidad de género, representación más o menos paritaria entre países en vías de desarrollo y países desarrollados, también una mezcla disciplinar. Y básicamente yo he estado participando en estos reportes desde la cuarta versión, el GEO 4, que salió en 2007, 2008, si mal no estoy. Y en esta ocasión fui el autor coordinador líder. Esos son las personas que coordinan a un grupo de autores para una sección del reporte. Y con una investigadora argentina que era, pues, mi contraparte, estábamos a cargo del diagnóstico regional de América Latina y del Caribe. Diferencian varias cosas. Mm, Lo primero es que por mandato de la UNEA 4, la UNEA es la Asamblea Ambiental de Naciones Unidas, este reporte tenía que estar orientado a soluciones mucho más que los anteriores, ¿sí? Entonces, ese era como el primer aspecto para resaltar. Eh, También reconoce que más que hablar de problemas ambientales, lo que hay es una gran crisis planetaria, que es el resultado de interacción de varias crisis que otras instancias u otras organizaciones analizan. En este reporte, a diferencia de los anteriores, lo que trata de mostrar es cómo estas crisis están interrelacionadas entre sí, y que yo no puedo mirar cambio climático aislado de pérdida de biodiversidad, aislado de degradación de tierras y aislado de contaminación y uso de recursos. También uno podría mencionar que otra de las grandes diferencias es que es la inclusión de las visiones más locales, de grupos indígenas, de comunidades locales. Y es como la primera vez que se hace en el GEO. Me parece que es fundamental. Esto es algo de lo que se viene hablando en otros reportes desde hace mucho tiempo. Hay una visión muy clara que trata de vincular ese estado del medio ambiente con el estado de los distintos grupos humanos que habitan ese medio ambiente. Entonces, hay una cantidad de formas de manejo, de alternativas, de uso de recursos, de maneras de leer el contexto geográfico, que nos pueden ayudar a parar ese deterioro ambiental. La diversidad biológica y la diversidad cultural van de la mano. No fue un proceso fácil, porque sigue habiendo visiones donde de lado y lado, es decir, de los mundos indígenas y de la parte científica, donde la alternativa es lo uno o lo otro. Y aquí lo que estamos tratando de plantear es cómo nos combinamos, o cómo combinamos lo uno con lo otro, ¿sí? No es excluyente, sino es cómo cooperamos. Pues yo creo que la razón fundamental es que hay una evidencia contundente, a pesar de que hay gente que no lo ve de esa manera, de que hay una influencia humana muy fuerte, una huella humana muy fuerte en el cambio climático, ¿sí? Tenemos la ciencia clara que nos dice qué es lo que cómo lo estamos causando, qué es lo que estamos haciendo, pero no hemos querido cambiar nuestra forma de vida para no exceder esos límites planetarios. Es decir, esta necesidad de pensar de una manera diferente, que no es solo un tema de, eh, de cambios en el entorno, sino tiene que ver con cambios de comportamiento, con cambios en la gobernanza, con cambios de distintos tipos.
yo resaltaría dos cosas. La primera es que cada vez el espacio de maniobra se está reduciendo, ¿sí? La tendencia por la que vamos va a continuar degradando el medio ambiente planetario de manera muy fuerte y eso va a tener impactos enormes sobre las personas. Todavía hay espacio, pero hay que actuar ya, ¿sí? Y otra alerta que a mí me parece que sería importantísimo resaltar es que muchos de los procesos que generan esa degradación ambiental están conectados entre sí, ¿sí? Entonces, y están conectados en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, em, todos sabemos que la Amazonía está siendo deforestada. Otros ecosistemas de la región de América Latina, como el bosque seco chiquitano, también están siendo deforestados. Y eso no responden a las demandas locales, responden a las demandas internacionales. Estamos hablando de que, por ejemplo, la soya que se siembra en el bosque seco chiquitano no es para consumir en Bolivia o en Paraguay, es para consumir en China. Uno podría hacer algo similar o hablar algo similar con los recursos pesqueros. Entonces, son estas teleconexiones que cada vez son más evidentes y que es importante que dejemos de pensar eh, en silos, es decir, donde yo miro el cambio climático separado de pérdida de biodiversidad y las soluciones tienen que estar de la misma manera conectando distintos elementos. En muchas metas nos hemos acercado, en otras seguimos en una tendencia que no es clara. Yo creo que va a depender mucho de qué indicador estemos mirando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, el tema de la destrucción de la capa de ozono está bastante controlado, ¿sí? Y muestra mejorías. En otros, por ejemplo, la deforestación, todavía nos queda mucho camino por andar y muchos indicadores de sostenibilidad asociados a pobreza, educación, han mejorado mucho. Pero yo creo que sí hay, afortunadamente sigo siendo optimista de que sí hay un camino más o menos trazado hacia el futuro. Digamos, no es un hallazgo nuevo. Eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Ahorita estaba pensando que, por ejemplo, el informe Stern sobre cambio climático, que fue publicado en 2006, también mencionaba lo mismo, que una inversión temprana en mitigación, a pesar de que pueda que sea muy costosa, es mucho más barato que pagar por los daños que vamos a tener cuando el problema sea más grande. En otras palabras, lo que esto plantea es que si cogemos el problema, entre más chiquito lo cojamos, menos costoso va a ser afrontarlo, ¿sí? Y más van a ser los beneficios de afrontarlo a tiempo. Nuevamente, creo que es uno de los grandes aportes del reporte y es que no hay necesariamente en inglés se llama un silver bullet, es decir, que sea una solución igual para todos. Aquí lo que plantea el reporte es que cada contexto debe buscar soluciones de acuerdo a su contexto institucional, a su realidad política, a su realidad demográfica. ¿Sí? Hay soluciones que bajan del nivel internacional hasta el nivel local. Por ejemplo, cómo incorporar en los precios de los bienes que comerciamos a nivel internacional lo que se llaman las externalidades negativas, esos efectos indeseados de la degradación ambiental. Entonces, por ejemplo, cuando uno compra soya brasilera, no está pagando por el costo de la deforestación de la selva amazónica. Entonces, ¿cómo hacer que los precios incorporen ese tipo de problemas? Y hay soluciones que pueden implementarse mucho más a nivel local. Existen cosas como la agricultura regenerativa, la agroecología, que acompañadas con el desarrollo biotecnológico pueden potenciar muchísimo la producción de alimentos y al potenciar la producción de alimentos, reducir la presión sobre ecosistemas silvestres, por ejemplo. Para nosotros en el caso colombiano, por ejemplo, pensaba yo que siendo un país megadiverso, pues claramente tenemos una estrategia de conservación basada en áreas protegidas, pero tenemos que pensar cómo la biodiversidad no se restringe a lo que hay en las áreas protegidas, la biodiversidad está en todas partes. Entonces, ¿cómo potenciar esas soluciones basadas en la naturaleza? Y en el fondo lo que está planteando el reporte para todo el mundo es cómo formar
o cómo mejorar lo que se llamaría la resiliencia de los sistemas socioecológicos, es decir, cómo las comunidades o los países pueden enfrentar, pueden adoptar prácticas para, si hay un disturbio como, no sé, un huracán, que puedan enfrentar eso de mejor manera posible. Creo que hay un aspecto que es fundamental que tiene que ver con la gobernanza de la sostenibilidad. Y cuando me refiero a la gobernanza de la sostenibilidad, me refiero a cómo llegar a una forma más sostenible de vivir en este planeta. Creo que hay dos aspectos que están ahí ya relacionados. La primera es que los objetivos de desarrollo sostenible ya dejaron de pensar en la sostenibilidad como algo que era separado, donde yo tenía silos separados, ¿sí? Entonces, en los ODS, lo que yo tengo muy claramente es que si yo implemento una solución en biodiversidad, por ejemplo, eso puede generar la seguridad alimentaria, puede mejorar la seguridad alimentaria, pero puede mejorar la seguridad hídrica, puede mejorar muchas cosas. Pero lo que no, eso no se ha reflejado todavía es en la forma como operan los gobiernos. Entonces, hay que pensar en otras formas de gobernanza, en el sentido de que en vez de yo pensar en estos silos que no se hablan entre sí y en estas metas que son escalonadas, es pensar en que estos silos tienen que hablar entre sí y que yo tengo que estar pensando de manera continua y monitoreando de manera continua qué es lo que está pasando. Entonces, pasar de un manejo o una gestión más tradicional pensando en objetivos a una gestión donde también hay objetivos, pero yo tengo que irme adaptando. Y el otro tema que yo creo que es fundamental es el de las teleconexiones. ¿Sí? Yo no puedo abordar las crisis por separado, yo no puedo dejarle el tema agrícola únicamente al Ministerio de Agricultura, sino tengo que mirarlo también con el de Medio Ambiente, tengo que mirarlo también con el de Protección Social, con los distintos entidades gubernamentales. Entonces, es pensar que los problemas y las soluciones son el resultado de muchas interacciones. Para mí hay varias alternativas que se me ocurren. La primera es que este reporte tiene, llamémoslo así, un estado del arte o un diagnóstico del estado del medio ambiente a nivel global. También tiene un pequeño lente que mira a una escala más fina y lo mira por regiones. Entonces, pues ahí se identifican cómo hay problemas que hay globales, pero también hay problemas que son problemas regionales. Y que ese barrido se hace desde una perspectiva integral, no se hace únicamente desde la economía o desde las ciencias políticas, sino que se ha mirado desde una perspectiva multidisciplinaria o interdisciplinaria. Lo otro que pienso es que el reporte ofrece una cantidad de alternativas, ¿sí? De posibles soluciones y de cómo hacer esos cambios. Yo creo que eso es una oportunidad excelente para cualquier académico o cualquier investigador para poder realmente evaluar el potencial de esas soluciones. Vamos a escoger con esta solución a ver qué está pasando y escojamos estudios de caso, miremos varios estudios de caso, cómo poder ajustar esas soluciones propuestas a distintos contextos. ¿Sí? El tema de incorporar otras formas de conocimiento a la gobernanza ambiental me parece súper importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder, en vez de que yo tenga el conocimiento tradicional y el conocimiento indígena por un lado, que miran por encima del hombro al conocimiento occidental y viceversa, ver cómo podemos articular los dos? Y lo otro es que el reporte tiene una cantidad de problemas ambientales emergentes, es decir, cuáles son las cosas que están surgiendo. Y ahí surge toda una agenda de investigación para mucha gente.